GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por seguir las cuentas de GAFA TV Ecuador. Nos pueden ver en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y por supuesto nuestro canal online, GAFA TV Ecuador. Esta tarde nos acompaña el doctor Eduardo Rivas, urólogo, y el doctor Lex Gutiérrez, farmacólogo. El tema que vamos a tratar, las experiencias, sugerencias y alternativas para afrontar el COVID-19 en nuestro país. Como todas las tardes, como todos los días, le damos paso a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, buenas tardes. Gracias, Galo, gracias a los amigos que nos siguen todos los días a esta hora a través de la plataforma digital GAFA TV Ecuador. Saludamos cordialmente a los amigos que nos siguen y pueden participar en este programa a través de consultas, de sugerencias, de criterios para hacerlo más rica y más amena este encuentro. Saludo cordialmente al doctor Eduardo Rivas. Él es de origen venezolano, radicado en nuestro país. Él es urólogo y tiene un masterado en alta gerencia en salud pública. Labora actualmente en el Hospital de los Valles, en la Clínica El Batán y en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Igualmente, saludo cordialmente al doctor Lex Gutiérrez. Él es prevencionista, farmacólogo y geriatra. Él se encuentra en la ciudad de Guayaquil. Saludos, doctores, muy amables por su tiempo y por aceptar este diálogo. Para comenzar, doctor Rivas, por favor, ¿cuál es la situación ahora mismo, la situación que se está viviendo en el Ecuador y en el mundo con el coronavirus? ¿Cuál sería una panorámica, una lectura así general de lo que está sucediendo en el mundo con esta pandemia que nos sorprendió a todos y nos está golpeando a todos en el mundo entero? Gracias, doctor Rivas. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por permitirnos compartir con ustedes y con sus oyentes esta, digamos, información que de alguna manera esperemos sea de gran ayuda para las personas que nos escuchan y por supuesto que la puedan difundir igualmente. Bueno, la situación en el mundo es un panorama que lamentablemente, bueno, si nosotros nos basamos en las últimas declaraciones del director general de la OMS, digamos, nosotros tenemos un panorama muy oscuro. Cuando él llega y dice, bueno, que esto lamentablemente vino para quedarse y quedarse mucho tiempo. Entonces, en vísperas recientes de haber obtenido información de un estudio sobre que presentó el director de la OMS, de alguna manera, digamos, desdice o minimiza el efecto esperanzador que pudo haber tenido la información de haber entrado en la elaboración de una vacuna con, digamos, con unos resultados tales como mismos dicen los investigadores en su reporte del estudio. Entonces tenemos en el mundo más de 10 millones de infectados, tenemos una letalidad que ronda el 6% a nivel mundial y que de alguna manera estos números son alarmantes cuando nosotros vemos que de alguna manera el mundo ha tratado de reaccionar de la mejor manera posible, los tomadores de decisiones, pero lamentablemente, bueno, tenemos muchas cosas por las cuales continuar trabajando, que son la economía, que son el tema del trabajo, la alimentación, y entonces todos estos factores influyen en que de alguna manera, mira, nosotros no podemos estar quizás encerrados esperando a que haya una vacuna segura y tampoco podemos estar encerrados esperando a lograr conseguir un tratamiento 100% efectivo, de manera que se han tomado muchas medidas para minimizar los riesgos de aquellos que
Doctor trabajadores o el motor de la economía, el movimiento del mundo, de alguna manera sufra el menor impacto posible ante esta grave situación. Pero lamentablemente, mira, no pareciera que estamos ajenos a esa realidad y siguen aumentando los casos y sigue diseminándose y sigue habiendo una altísima letalidad de esta enfermedad. Y doctor Rivas, tenemos, bueno, lamentablemente gracias, doctor Rivas. Muchas Saludamos decisiones que son quizás desacertadas. Gracias, doctor Rivas. Gracias. Tenemos algún problema un poco en el audio del doctor Rivas. A ver si le componemos, Galo. Saludamos al doctor Lex Gutiérrez. Él se encuentra en la ciudad de Guayaquil. Y para comenzar, quisiéramos preguntar a él también, ¿cuál sería su lectura? ¿Cuál sería su percepción de lo que está pasando básicamente en el Ecuador con el asunto de la pandemia? Sobre todo en Quito. ¿Qué sabe usted? ¿Qué le han dicho? ¿Qué conoce? Y en Guayaquil también se tiene información que un poco como que hay un temor que se puede venir una nueva ola y recrudecer el asunto del coronavirus. Doctor Gutiérrez, buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por la invitación, Galo, Fernando y el colega Eduardo Rivas. Para mí es un honor compartir este diálogo. Lamentablemente, lo más preocupante no es el tema del COVID o la mortalidad, la letalidad. El inconveniente mundial es el alarmante, indiscriminado negocio de medicamentos falsos para el tratamiento del COVID. Y todavía estamos ya casi 8 meses de la pandemia, si bien es cierto, empezó en Asia en mes de diciembre y aquí llegó a Latinoamérica por los meses de febrero y marzo. Pero todavía no encontramos una terapéutica eficaz para darle un direccionamiento a los controles del COVID. Si bien es cierto, los médicos hacemos todo el esfuerzo necesario por cumplir protocolos, pero todavía la cultura del tema hay mucha desidia, a tal punto que las autoridades, para poder hacer una retroalimentación, deberían hacer un programa cada semana, culturizar a la población, sobre todo aquí ecuatoriana, y hablar del tema de COVID. Si bien es cierto, nuestros temas de apreciación de nosotros, los temas exclusivos aquí en el Ecuador, son cuestiones a veces que no se enfocan en la realidad que estamos pasando. En este momento el tema principal es la salud. Por lo tanto, nosotros deberíamos hacer una campaña visual, una campaña radial, redes sociales, inclusive la cultura a nivel de los canales de televisión, que así como ustedes están haciendo en este momento, compartiendo una tarde muy bonita, así mismo a nivel de los canales de televisión, abrir esta agenda para culturizar al ecuatoriano. Lamentablemente en Guayaquil, cuando vino acá la pandemia, faltaba mucha información para los médicos y la incredulidad justamente del guayaquileño, que no se convencía que estaba frente a una pandemia que llevaba a casos de letalidad, a tal punto que hubo muchos inconvenientes a nivel de la ciudad. Ahora Quito también se tomó como una situación muy superflua. Nosotros nos tachaban a veces de incumplidos por no cumplir medidas preventivas, pero lamentablemente el virus con los meses comenzó a ascender a las provincias del norte de Guayaquil y luego la falta de entender el tema de las autoridades no fue concluyente, ¿no? A tal punto que estos temas de prevención se tomó como temas de semaforizaciones. Es decir, como que fuera vehículo, luz amarilla, verde y roja. Y no es así, pues. La salud no son colores, la salud son medidas de prevención y medidas protocolarias. Deberían manejarse de otro estilo, ¿no? Pero lamentablemente el tema, todos los que quieren expresar sus inquietudes, cuando el tema de salud principal a nivel mundial debe ser sanitario. Pero aquí habla el abogado, el arquitecto, el ingeniero, todos quieren hablar de COVID. Y a tal punto que uno de los inconvenientes a nivel de comunicación,
que se creó una torre de Babel, ¿no? Todo el mundo comunicaba, todo el mundo mencionaba, los médicos recibíamos información de diferentes tipos de situaciones sin investigación a veces, y a tal punto que llegó a la iatrogenia medicamentosa, ¿no? Medicamentos que no estaban dentro del protocolo, por ejemplo, los antimaláricos, que la revista Lancet británica dijo a finales del mes de mayo, hasta aquí con los antimaláricos. No hay más prescripción. Pero lamentablemente el ecuatoriano, nosotros los médicos ecuatorianos sí tenemos un poquito de responsabilidad. Debemos buscar la fórmula y manera para poder nosotros tratar de abrir caminos y buscar fórmula, porque lamentablemente todavía existe la gente que es, los profesionales muy pasivos. Necesitan estudios de otro país para poder empezar algo. Y bueno, en todo caso, la parte preventiva creo que fue un puntal que todavía no se maneja correctamente a nivel del país, ¿no? Gracias al doctor Lex Gutiérrez. Sí, estamos de acuerdo porque ha habido falta de comunicación, desinformación, muchos voceros, muchas contradicciones en el sector oficial. ¿En qué otro campo, de qué otra manera, doctor Rivas, ha fallado el gobierno, los municipios y la propia ciudadanía en estos 5 meses ya de pandemia en el Ecuador para llegar a estos niveles muy peligrosos y muy preocupantes que está dando, sobre todo en la sierra central de nuestro país, doctor Rivas? Bueno, primero que nada, te puedo comentar que siempre a mí me ha llamado la atención el hecho de que quienes dirigen muchos de los sistemas de salud del país son ingenieros, de alguna manera conocen del tema científico y el tema médico. Entonces, este tipo de cosas es bien importante, y sobre todo una pandemia que sea dirigida y que sea, digamos, manejada por el personal médico científico. Ese tipo de cosas, te voy a poner un ejemplo claro. En el mes de marzo, nosotros comenzamos a advertir, luego de que hicimos una extensa investigación científica y lectura de investigaciones que se hacían a nivel mundial y revisando esos trabajos, pudimos encontrar que había evidencia de que el coronavirus se estaba diseminando por el aire, ¿ok? Y esa advertencia la empezamos a hacer en marzo, y empezamos a hacer la sugerencia de que había que utilizar mascarilla y cubreojos, o sea, o gafas o lentes o cualquier tipo de protección ocular, respectiva mascarilla, por supuesto. Esto fue de alguna manera, como quien dice, minimizado, no solo por las autoridades del país, sino también por muchas otras autoridades a nivel mundial. Imagínense ustedes que estas personas de la OMS, que lamentablemente son personas que se rigen por decisiones políticas más que por decisiones científicas, porque es un organismo cuyos representantes son designados por los gobiernos. Entonces, condiciones inadecuadas, y empezaron a decir que no, que esa evidencia le faltaba investigación, que esa evidencia tenían que demostrar que 100% eso ocurría. Entonces nosotros decíamos, mire señor, la evidencia científica apunta hacia allá y usted tiene que trabajar en función de cubrir todas las opciones y después ir demostrando, porque esto es una pandemia. Es más, lo dicen ustedes mismos, es novedosa, es novel, es nueva. Entonces no te podemos dar el 100% hasta que transcurra el tiempo, pero nosotros tenemos que protegernos al máximo posible. Doctor Rivas. Y ese es un ejemplo. Doctor Rivas, entonces, ¿cuáles nomás son las formas, las maneras de contagio del COVID-19? Bueno, tienes por el aire, tienes a través de la contaminación por superficies, pero básicamente se dan por eso, por las microgotas, las macrogotas y por la contaminación de las superficies en donde tú haces contacto y después haces contacto con las mucosas, sea la mucosa ocular, sea la nariz o sea la boca. Las respiras. Entonces eso está en el aire, eso está en el ambiente. Y eso desde marzo, si se hubiesen seguido todas las advertencias que nosotros estábamos haciendo, nosotros hubiésemos tenido una gran posibilidad de minimizar una gran cantidad de contagios y de muertes que se han ocurrido.
Pero bueno, como todo, lamentablemente las decisiones las postergan, son decisiones políticas y burocráticas y están orientadas a muchos otros factores que no necesariamente son los científicos. Y eso es importante recalcar. Gracias, doctor Rivas. En todo caso, vuelvo con el doctor Gutiérrez. Él decía que ha habido, yo diría, un poco de inescrúpulos en el manejo de fármacos. El negocio ha estado primando, como siempre, en materia, en este momento de crisis. Pero, ¿cuáles han sido los principales fármacos que se han utilizado para combatir, no sé si para contrarrestar el coronavirus? ¿Y cuál ha sido el que usted podría recomendar o ha usado personalmente y que ha dado resultados en este momento? Bueno, mencionar un medicamento por esta vía o por la radio no es correcto, ¿no? Lo puede clasificar como en familia. Uno de los productos que se utilizó aquí en Guayaquil fueron los antimaláricos, sin ningún tipo de estadísticas y controles, sin ningún tipo de estudios. Y lamentablemente los antimaláricos fueron inconvenientes a nivel local y luego nacional, porque existía pacientes con morbilidades, con comorbilidades, hipertensión, diabetes, hasta el punto que este producto antimalárico, como le mencioné hace unos minutos, a través de la revista Lancet y la revista de cardiología, no era un producto idóneo, adecuado. Luego de eso, hablamos de los productos antiparasitarios veterinarios. Un producto que tampoco tenía ningún estudio, ninguna estadística, que justamente, bueno, voy a mencionarlo, es la ivermectina, ¿no? El anterior fue cloroquina, isoderivados, productos que justamente se actúan a nivel de la parasitosis, oncocercosis y también aquellas enfermedades parasitarias del ganado. Se utilizó con unas terapéuticas, con una macrodosis. Si bien es cierto, tenían una orientación significativa para la disminución de sintomatología, pero obviamente no hubo resultados específicos. Luego se manejó con los retrovirales, ¿no? Los antirretrovirales, ese del grupo TARA, ¿no? Tratamientos antirretrovirales para las enfermedades inmunodeprimidas. Justamente en el mercado existieron muchos, realmente el lopinavir y ritonavir, todavía sin ningún tipo de tampoco estadísticas y controles, a tal punto que eso no hubo una terapéutica, es decir, que fue uno de los fármacos para poder mejorar la sintomatología. Luego de tantas terapéuticas, vino el Remdesivir. El Remdesivir, que dentro de los grupos terapéuticos así fue probado a nivel del grupo de la FDA, así que hasta el punto que el Remdesivir se ha aprobado en Europa, pero cada ampolla vale como $2,000, $3,000, y eso no conlleva a cubrir las necesidades de terapéutica del COVID. Si bien es cierto, el Remdesivir es un antiviral, justamente para con enfermedades hepatológicas, la hepatitis B y C. Luego vinieron la presencia de los plasmas convalecientes, ¿no? Los plasmas convalecientes, que aquellos pacientes infectados con COVID se hacían transfusiones de plasma para poder ayudar a una respuesta de la parte de los anticuerpos. Y luego se terminó también con un grupo de inmunosupresores, como es el tocilizumab. Es decir, como ustedes verán, ya he nombrado prácticamente unos 6 a 7 fármacos. Y aparte de eso, existe un fármaco a nivel mundial, que es justamente un compuesto biológico. Voy a mencionarlo, obviamente, pues no voy a mencionar dosis. Un compuesto biológico que justamente lo manejó en China, Wuhan, y se aplicó justamente al grupo sanitario a través de inhalaciones y a través de gotas nasales, que es justamente el interferón, que es una citoquina, una proteína que existe en nuestro organismo. Si bien es cierto, no hubo un resultado
digamos así, el 100%, pero por lo menos esta molécula, esta terapéutica mejoró el grado de que no pueda conllevarse a casos de moderado grave, que si llegara a una ventilación mecánica, porque justamente es un estado ya bastante grave, ya con presencia de neumonía y disnea. Y por lo tanto, en estos momentos, a nivel mundial ya están aprobados una terapéutica, empezando con Remdesivir. Luego, en segunda escala, están la parte del grupo de los antivirales, ahí están los del interferón. Luego también existe la posibilidad de que los antirretrovirales puedan tener una respuesta idónea, pero todavía, de todos los fármacos que he mencionado, hay aparte el insumo a grandes dosis del paracetamol. Si bien es cierto, máximo 1.2 a 1.5 gramos es lo máximo en el paciente. La terapéutica del paracetamol no se puede manejar a dosis altas. No se habló nunca del metamizol, que es una alternativa idónea para los pacientes afectados con virus. Y en todo caso, como ustedes verán, la información no fue tan idónea a nivel local, pero sin embargo, yo con la experiencia obtuve aplicándome una de las sustancias que acabé de nombrar, y bueno, y me convencí de un producto, ¿no? Y hasta el punto que comencé a sugerir yo en mis colegas y en pacientes, pero no he tenido la acogida a nivel nacional de producto, porque justamente la parte investigativa, la parte de la casuística, de los controles a nivel nacional, porque es un medicamento cubano, justamente creado en el Centro Bioenergético Tecnológico Antiviral. No tuvo la gran acogida del país y todavía no tratamos los médicos en ese punto. Le nombro un país nuestro vecino, Venezuela. El presidente de ese grupo adquirió grandes cantidades de esta molécula de citoquina y la aplicó en los centros médicos de salud. Y la letalidad de ese país no llega ni al 4%. En cambio, aquí en el Ecuador supera casi al 10%, ¿no? Inclusive un poco más. Gracias, doctor Gutiérrez. Como vemos, como hemos escuchado al doctor Gutiérrez, hay una lista interminable, grande de fármacos que se han ensayado, se han utilizado para paliar, para mitigar los efectos del coronavirus. Pero ahora vayamos con el doctor Rivas para ver, ahora mismo se está hablando de las vacunas, doctor Rivas, y yo diría que hay una especie de guerra fría de las vacunas. Por un lado están los laboratorios, los países, los científicos y una especie de competencia, Estados Unidos, Brasil, Francia, Rusia, China. ¿Cómo mismo está? ¿Qué mismo se sabe cuál es la esperanza de tener una vacuna próxima para prevenir y para un poco que el mundo vuelva un poquito a la normalidad o a la tranquilidad, doctor Rivas? Bueno, con respecto al tema de las vacunas, te cuento que, bueno, acuérdate que los laboratorios en los países desarrollados o aquellos países que de alguna manera tienen una tradición del trabajo con el tema de vacunas, tienen una carrera por lograr una vacuna del COVID, sobre todo por la situación planteada que estamos teniendo una situación caótica a nivel mundial, ¿no? Con una situación sumamente complicada. Entonces, la carrera es por conseguir la vacuna, pero también la carrera es por generar ingresos. Entonces, todo el que tiene algún resultado lo va a publicar y lo va a marcar como el mejor resultado posible conseguido. De manera que todo este tema lleva consigo, por supuesto, tras de ello, toda la inversión que se hace en el desarrollo y conseguir una vacuna y, por supuesto, todo lo que implicaría la posterior comercialización de la misma. Hay países que han hablado de que si consiguen la vacuna la van a vender al costo, hay otros que dicen que van a hacer préstamos, hay otros que que la van a regalar tantas dosis. Entonces,
Tú ves que de alguna manera Estados Unidos con la vacuna Moderna, la gente de AstraZeneca con la vacuna de Oxford y otra serie de grandes investigadores, por lo menos más de 14 vacunas están actualmente en desarrollo entre fase 2 y fase 3. Y que, bueno, eso implicaría una gran oportunidad. Pero ¿qué pasa? Los antecedentes dicen que el desarrollo de vacunas es bien complejo. Entonces, las vacunas para ARN, para virus ARN, y te voy a poner varios ejemplos. Te voy a poner el MERS, que fue descubierto en el año 2009, el SARS-CoV-1, que fue descubierto en el año 2002. De alguna manera son virus ARN y que han estado trabajando para desarrollar vacunas para esto y hasta la fecha no hay vacunas para ello. Entonces, tú ves que ahora hay una presión muy importante, no solo de los gobiernos, sino de las economías, para poder tener una vacuna, así no sea la 100% segura, a la brevedad posible, pero que logre por lo menos tratar de bajar esta alta letalidad y por lo menos el terror que ocurre en la población mundial producto de esta situación. ¿Cuál es mi temor y el temor de la comunidad científica inclusive a nivel mundial? Es que cuando tú acortas o quitas pedazos dentro de lo que es el proceso de elaboración de vacunas, dentro de lo que es el proceso de prueba de vacunas, tú puedes correr riesgos muy importantes. Ya de por sí las vacunas todas tienen efectos secundarios y tienen riesgos asociados y tienen eficacias distintas. Entonces, el hecho de que esta situación pueda conllevar a una elaboración de una vacuna que no sea 100% efectiva y que no sea 100% segura, llamémoslo así, que no las hay, nos puede traer una serie de consecuencias, de efectos secundarios y complicaciones que después simplemente, bueno, se asuman como daños colaterales. Eso nos preocupa a nosotros enormemente, porque eso no debe ocurrir. O sea, el proceso para elaborar. Doctor Rivas, hasta que aparezca la vacuna, ¿qué tenemos que hacer? Hasta que aparezca la vacuna, ¿cómo tiene que hacer el mundo? Fíjate, una de las cosas que yo de alguna manera, bueno, creo que hay que seguir haciendo es el tema de protegernos. Uno, pero fíjate tú que tengo una publicación que está en preprint, ya fue revisada, está simplemente en espera de la aprobación del editor, en donde yo hablo de muchas cosas importantes a considerar con el tema de toda esta pandemia. Uno, es la carga viral de contagio. No es lo mismo que tú te infectes con una carga viral baja a que te infectes con una carga viral alta. Esto es un principio de la virología, dentro de todo lo que tiene que ver con las enfermedades infecciosas. Eso está descrito, eso no lo estoy inventando. Entonces, el hecho es que si tú te infectas con carga viral baja, tus síntomas, primero, van a ser más leves. Y segundo, si tú tienes un sistema inmunológico al menos normal, va a ser leve. Y tu respuesta inmune tiene tiempo para responder mucho más adecuadamente a una carga viral baja que a una carga viral alta, porque después la tasa de replicación del virus o de los virus es estándar. Entonces, si tú te infectas con 100 partículas versus alguien que se infecta con 1.000.000 de partículas, el que va a presentar muchos mayores síntomas. Doctor Rivas. Que está autolimitado, que tiene un tiempo, eso es ventaja también, Fernando. Es un virus que tiene un tiempo de vida. Entonces, ¿me querías decir algo? Sí, quisiera pasar a preguntar al doctor Gutiérrez una opinión respecto a lo que usted decía, que en la OMS, doctor Gutiérrez, están políticos, son designaciones políticas, no necesariamente científicas. Ahora mismo, el fin de semana, dijo la OMS que probablemente no haya cura para el COVID y que esto será eternamente la zozobra y la preocupación. ¿Qué piensa usted de la OMS? ¿Qué piensa usted de las vacunas, doctor Gutiérrez? ¿Y cuál es su pronóstico? El detalle es que cuando ellos no garanticen el resultado, obviamente te van a manifestar que no hay ninguna cura para este virus. Lo que quieren ellos enmascarar un poco más de tiempo, porque va a generar tiempo. Esto que sea, puede ser que sea 15 meses o 24 meses más.
Pero un detalle importante, justamente topaba mi colega, es también aparte de la carga viral, es la inmunidad del ser humano, ¿no? La inmunidad del ser humano en estos tiempos se está reduciendo justamente por diferentes factores, no solamente de las comorbilidades, diabetes, hipertensión, sino también en el mismo medio ambiente, que es prácticamente usted sale de su casa y es abundante monóxido de carbono. Aparte de eso, la alimentación, el ser humano también es muy sedentario, el alto consumo de alimentos proteicos, todo tipo animal. Es decir, todo es una cascada de cambios fisiológicos. Realmente los virus existieron siempre, ¿no? El detalle es nuestros mecanismos de defensa, ¿no? Y cómo atacar para que estos tipos de infestaciones virales no sean demasiado crónicas, es fortalecer la parte inmunitaria. Yo pienso que una de las opciones es manejar, como le mencionaba hace unos minutos, medicamentos biológicos, medicamentos estructurales proteicos, que justamente existen en el mundo, ¿no? Hay en el mundo, ¿no? Y por ahí pienso que deberíamos nosotros tratar de mejorar esa inmunidad justamente aplicando sustancias hormonales, sustancias moleculares, hasta el punto que en el mundo se habla justamente de la medicina genómica, ¿no? La medicina genómica realmente es un boom que tiene ya mucho tiempo, pero por ahí es el asunto. Hay que ir justamente a la parte estructural, a la parte nuclear, a la parte estructural de mejorar una respuesta inmunológica en el ser humano. Pienso que esa es la mejor terapéutica. ¿Y dónde lo puedes concebir? Justamente hay que seguir manejando una investigación profunda, evidenciada a través justamente de artículos, a través de situaciones constitutivas y también, lamentablemente, la terapéutica de medicamentos se ha convertido en un inconveniente a nivel de países, ¿no? El presidente de Estados Unidos manifestó que los antimaláricos es el mejor producto del mundo. Entonces ya es un tema ya político, ¿no? Pero pienso que la mejor fórmula de acabar con todo este tipo de, no solamente de afecciones virales, es que los profesionales se capaciten en nuevas terapéuticas moleculares. Es decir, la terapéutica molecular, estructural, orgánica es la solución. Y acuérdense que justamente la terapéutica, así como las vacunas son justamente son proteicas o jugadas justamente de sustancias orgánicas. Por lo tanto, es la solución para poder tratar de mejorar la inmunidad y de esa manera la carga viral, justamente como decía el colega, no va a ser tanto impacto. Por lo tanto, pienso que la terapéutica está en esos caminos, ¿no? En todo caso, para terminar, y gracias por su comparecencia, doctor Gutiérrez, ¿usted no recomienda como farmacólogo aquello que se ha venido hablando, no sé si por negocio o no sé con qué otros intereses, el dióxido de cloro? ¿Eso usted no recomienda de alguna manera? Para terminar así brevemente. Bueno, lamentablemente todo toma la batuta de sugerir. Yo sugiero. No, siempre tiene que haber un antecedente, ¿no?, de estudio. Y siempre hay que regirnos a una estadística de control. Inicialmente les decía, lamentablemente los médicos, el ecuatoriano es muy lábil al convencimiento de tal gestión. Igualmente la parte comunitaria en Latinoamérica, usted le dice que tal situación o tal producto natural ayuda mucho para las afectaciones virales y usted se lo cree, ¿no? Obviamente sí hay en la parte biológica cierto tipo de acciones a nivel orgánica, pero pienso que este tipo de comentarios no le hace bien a la comunidad, no le hace bien, ¿no? Lamentablemente seguimos en una tómbola de falsedades, lo que llama fake news a nivel mundial. Todavía seguimos con eso. Y los médicos ya no, a veces nos falta sentido de investigación. A veces por cuestiones de tiempo
no estamos en investigación. Yo felicito al doctor Rivas que está en esa investigación. Me gustaría que comparta de lo que está haciendo para poder de pronto poder colaborarle. Eso es lo que queremos llevar. Justamente el doctor y mi colega es extranjero, pero eso que queremos de los ecuatorianos. Debemos infundarnos en razones, en sentido de ubicuidad. ¿Qué es lo que queremos lograr? Por lo tanto, la solución está justamente en el desarrollo nuevo de la terapéutica. Repito, no la vacuna hasta que llegue no va a ser una mejoría. Debemos atacar a otro punto de sentido a nivel orgánico, que es la inmunidad, ¿no? Doctor Gutiérrez, creo mi compañero Galo tiene alguna inquietud. Galo. Así es, doctor. Tenemos una pregunta de una seguidora. Dice, ¿qué se conoce de las vacunas que anuncia Rusia va a entregar a varios países, entre esos al Ecuador? ¿Qué conocimiento se tiene de estas vacunas? En todo caso, si ellos tienen una garantía de una eficaz, de una respuesta idónea, nosotros como médicos debemos prever, obviamente, el sentido de cada población tiene una estructura genética diferente. Si usted me habla de un alemán que consume muchas grasas, está bien, justamente porque su cuerpo está acostumbrado a este tipo de respuesta. Pero si hablamos de un latinoamericano, darle mucha grasa genera patologías cardiovasculares. Una cosa es manejar la estructura genética de un asiático, de la parte de Europa, a la parte de un latinoamericano. Hay que tener mucho cuidado. Pienso que hay que manejarlo con nuestra genética de cada país latinoamericano. Y el Ecuador, el organismo del ecuatoriano, ustedes saben que padece de inconvenientes cardiovasculares justamente por nuestra alimentación. Así que hay que ver la respuesta. La cuestión no es traer la vacuna y aplicarla. La cuestión es cómo va a responder nuestro organismo frente a esa vacuna. Ese es el detalle. Porque una cosa es manejar casos con pacientes rusos, o un paciente polaco, o alemán, o africano. Manejar un paciente ecuatoriano, boliviano, colombiano, es diferente la estructura, porque existe un mapa genético, existe una identificación genética, es lo que les decía, la nuevo desarrollo a nivel mundial, ¿cuál es? La medicina genómica que no se aplica en el mundo. Por lo tanto, si viene acá vacuna, hay que clasificar cuál es el perfil para aplicar la vacuna. Si es perfiles de jóvenes, sin afectaciones estructurales orgánicas, porque puede ser que un paciente joven tenga antecedentes de su padre diabético hipertenso, o puede haber un antecedente de irritabilidad bronquial, que la parte respiratoria y asmática es muy común aquí en el país. Dígame quién no padece de rinitis. Entonces, todo ese tipo de grupo que hay que ver con qué paciente vamos a trabajar. Doctor Gutiérrez, en todo caso, tendremos que recibir las vacunas que nos vengan porque el Ecuador no está todavía en capacidad científica de producir su propia vacuna, lamentablemente. Hasta tanto vamos a recibir, pero con un poco a la expectativa para ver cómo reaccionamos con esos con esas vacunas. Y hasta que nuestra fortaleza, nuestros laboratorios, nuestros científicos y nuestro Estado estén en capacidad de producir sus propias vacunas de acuerdo a nuestra propia idiosincrasia, de acuerdo a nuestra propia cultura, nuestra propia estructura genética, doctor Gutiérrez. Para concluir, simplemente en poquísimos segundos, a ver, un mensaje para las autoridades y para la ciudadanía, doctor Gutiérrez. Como un profesional y colega a nivel nacional, primero, autoridades, debemos nombrar un grupo de especialistas para seguir investigando. Si bien es cierto que en Guayaquil tenemos una mesa justamente con el COE de especialistas, pero necesitamos más médicos, ¿no? Médicos que tengan esa forma, esa estructura de investigar. Queremos médicos investigadores. Pues de esa manera nosotros cubrimos y vamos a determinar una respuesta realmente profesional.
porque todos estos temas no es que cualquier persona puede hablar, son temas que deben manejar los profesionales de la salud. Por lo tanto, yo sí le pediría primero que la parte de aquellos inconvenientes políticos, la parte de aquellas cuestiones que por país, ciertos productos que no permiten aceptarlo, comunicarse con los países que están aplicando nuevas terapias. Justamente Colombia, como le digo, está aplicando gotas nasales de una molécula que es el interferón, ya lo dije. Hay que averiguar, pregúntele a Colombia, pregúntele a Venezuela, pregúntele cómo van esos países con las nuevas modalidades. Y repito, no es una vacuna, es una molécula, una sustancia natural orgánica. Por lo tanto, hasta que no exista un buen diálogo a nivel de autoridades, creo que no vamos a avanzar. Y decirle a los médicos, si tiene un aprendizaje creado por su propia experiencia, difúndalo, que es el momento, ¿no? Difúndalo. Y eso nos va a llevar también para un nuevo aprendizaje a nivel de nuestro avance de la medicina, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor Gutiérrez. Lamentablemente, el doctor Rivas se nos fue un momentico de la señal por algún problema de internet. Simplemente para terminar este espacio, quisiera al doctor Rivas pedirle, por favor, lo más pronto posible, unos segundos, cuál sería su recomendación en este momento para la ciudadanía y las autoridades para ver si mitigamos el problema del COVID-19. Doctor Rivas, así lo más cortito porque estamos ya con el tiempo encima. Por favor. Bueno, Fernando, yo hice un trabajo y te voy a hablar de esa propuesta. Lamentablemente ustedes no me permitieron continuar, pero bueno, lo voy a terminar. Me va a robar 2 minutos. El tema es que una de las propuestas que yo estoy haciendo es que nosotros desarrollemos una vacuna como las que se desarrollaban antiguamente. ¿Cómo? Usted agarra el virus vivo sin atenuar, utilizas una carga viral baja. Eso está descrito que se ha hecho en Estados Unidos en el año 2016. Se utilizó una vacuna contra la neumonía por adenovirus en Estados Unidos y se aplicó a las fuerzas militares para disminuir los efectos que tenían las neumonías en el personal militar. Y fue exitoso. Entonces, una de las propuestas es utilizar una vacuna de virus vivo de baja carga viral que pueda ser administrada por cualquiera de las vías de las mucosas, de manera de que nosotros obtengamos una respuesta inmune, muy acertada debido a la carga viral baja, y nosotros demos tratamiento médico preventivo, sea paracetamol, sea antiinflamatorio, sea lo que sea, y controlar estas personas. Entonces nosotros podemos volver a la medicina de los inicios. La viruela se combatió utilizando el propio virus de la viruela vivo, sin atenuar, sin hacer modificaciones genéticas, sin tardarse años en tratar de conseguir una modificación dentro de lo que era su RNA. Nosotros podemos utilizar este mismo método para tratar de luchar contra el COVID, no de manera descontrolada y loca como está ocurriendo actualmente. Salgan a la calle y contágiense con distintas cargas virales de la distinta manera, sin que tengamos un tratamiento efectivo. Y entonces, ¿qué tienes? Una letalidad alta, tienes una cantidad de pacientes que no tienes controlados, tienes una diseminación de la enfermedad por pacientes asintomáticos muy grande. Entonces, señores, vamos a controlar esto. En vez de hacerlo al azar, vamos a buscar la manera de si podemos desarrollar una vacuna de virus vivo de baja carga viral y utilizar los tratamientos sintomáticos que conocemos y los controles que podemos hacer para que esto no sea de manera desorganizada, hasta que consigamos una vacuna que sí estemos satisfechos con la seguridad y la eficacia, hasta que consigamos un tratamiento con el que estemos 100% satisfechos con esa eficacia. Eso lo propongo yo en un trabajo que está por publicarse, que está en preprint, lo que te estoy diciendo. Nosotros sí trabajamos y elaboramos literatura científica. El tema es que nosotros debemos trabajar en difundir este tipo de investigaciones que tienen basamento científico. Entonces, esa puede ser un camino para que nosotros podamos lograr una lucha adecuada en contra del COVID y mitigar esta situación hasta que encontremos, como sigo diciendo, una vacuna efectiva y un tratamiento eficaz. Porque no lo hay, ni siquiera hay todavía. O sea, el Remdesivir
que lo documentaron, no tiene tasas de efectividad importantes. En la dexametasona se recomienda su uso en pacientes que ya están complicados. Entonces, señores, tenemos que tener claridad en cuanto a lo que estamos viviendo. Gracias. Y último detalle, Venezuela no es el mejor ejemplo para seguir desde el punto de vista estadístico porque nunca han manejado información adecuada. Todo es mentira. Toda esa información que te manejan simplemente es inadecuada. Tengan cuidado con eso. Ese no es el mejor ejemplo a seguir. Muchas gracias al doctor Eduardo Rivas. Él es urólogo, quien ha comparecido esta tarde en nuestro programa, y al doctor Lex Gutiérrez. Él es farmacólogo de la ciudad de Guayaquil. Muchas gracias, doctores, por haber comparecido, por haber dado sus testimonios y sus sugerencias para bien de los ecuatorianos, de la humanidad, para ver si salimos con éxito de este problema que ya lleva cerca de medio año. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muy amables. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.